Ongmen, el año sin ruido René Rivas L. Antes de llamarse Nueva Ongmen, antes de los edificios de vidrio azul, antes de las avenidas, las antenas, los carteles luminosos y las máquinas que mordían la montaña, el lugar se llamaba solamente Ongmen. Puerta Roja. Era una aldea pequeña al pie del monte Qingluan, en el interior húmedo de Hunan. No aparecía en los mapas importantes. No tenía estación de tren. No tenía fábricas. No tenía nada que pudiera interesarle a un hombre moderno, salvo una cosa, nunca le faltó comida. Durante siglos, mientras otras aldeas eran tragadas por la hambruna, la guerra o la enfermedad, Ongmen tuvo arroz, agua, animales fuertes y niños sanos. Los ancianos decían que no era suerte. Decían que los primeros habitantes habían llegado como nómades, flacos de hambre, perseguidos por soldados y enfermedades. Habían cruzado montañas, ríos negros y bosques donde los árboles parecían susurrar nombres humanos. Cuando encontraron el valle, quisieron quedarse. Pero el valle no estaba vacío. La montaña tenía dueño. El río tenía memoria. El fuego tenía hambre. El trueno tenía voz. Y debajo de la tierra, encerrado en una grieta roja, dormía algo que no debía despertar. Los primeros hombres hicieron un pacto con las fuerzas naturales. No con dioses de templos, sino con aquello que existía antes de los templos, la piedra, el agua, el relámpago, la sangre de los animales y el miedo. Podrían vivir allí. Podrían sembrar. Podrían tener hijos. Podrían enterrar a sus muertos. Pero cada año nuevo lunar debían cumplir 3 reglas. Pintar todas las puertas de rojo. Hacer ruido hasta el amanecer. No vender nunca la montaña. Durante siglos, Ongmen obedeció. Y durante siglos, el valle prosperó. Hasta que llegaron los nietos de los nietos, los hijos de los que ya no escuchaban a los viejos. Ellos dijeron que la montaña era tierra. Que el bosque era madera. Que el pacto era superstición. Que el rojo era atraso. Que el ruido era ignorancia. Entonces vendieron. Primero una parcela. Después un arrozal. Después el bosque. Finalmente, la montaña. Y en 1996 comenzaron las obras de Nueva Ongmen. Ese mismo año apareció la primera imagen del Nian en una pantalla de computador. Nadie supo de dónde venía. Nadie supo quién la había enviado. Solo había una frase bajo la imagen: no apaguen el ruido. Hoja 2 Litio Wei tenía 27 años cuando regresó a Ongmen. Había nacido allí, pero se había ido a Changsha a estudiar ingeniería. Volvió con una camisa blanca, zapatos nuevos y una maleta de cuero falso. Hablaba rápido. Usaba palabras modernas. Decía infraestructura, conectividad, inversión, expansión urbana. Ya no decía cosecha, abuela, ritual ni montaña sagrada. Su abuela, Meilin, lo esperaba en la casa vieja, la única de la calle principal que aún tenía la puerta pintada de rojo. No deberías trabajar para ellos, le dijo apenas lo vio. Litio Wei dejó la maleta en el suelo. Abuela, no empieces. Esa ciudad no se está construyendo sobre tierra. Se está construyendo sobre una boca. Él suspiró. La anciana tenía 83 años, pero sus ojos seguían vivos, duros, pequeños como semillas negras. Siempre había hablado así, como si el mundo moderno fuera una enfermedad temporal. De niño, Litio Wei le creía. Cuando ella le contaba que el Nian bajaba de la montaña si las puertas no estaban rojas, él se escondía bajo la cama y apretaba los ojos hasta que amanecía. Pero ya no era niño. El Nian no existe, dijo. La abuela no se movió. Entonces, ¿por qué vuelves justo ahora? Litio Wei miró por la ventana. Al fondo, más allá de los tejados bajos, se levantaban las primeras grúas de Nueva Ongmen. Las máquinas mordían la ladera del monte Qingluan. Donde antes había bambú, ahora había cemento. Donde antes el viento olía a tierra húmeda, ahora olía a gasolina,
metal caliente y polvo. Me contrataron como supervisor técnico, respondió. Van a levantar una ciudad. Habrá edificios, escuelas, oficinas, una plaza central, red telefónica, computadores. Ongmen va a dejar de ser un agujero olvidado. Mei Lin bajó la mirada hacia las manos de su nieto. ¿Y eso quieres? Que Ongmen sea recordado. Quiero que viva. La anciana sonrió sin alegría. Número quieres que crezca. No es lo mismo. Esa noche, Li Tiowei durmió en su antigua habitación. Desde la ventana veía la montaña incompleta, abierta por las excavadoras. Las luces de las obras parpadeaban como insectos eléctricos. A medianoche escuchó un golpe. Uno solo. Seco. En la puerta principal. Li Tiowei se levantó, caminó hasta el pasillo y escuchó. Nada. Volvió a la cama. Cuando despertó, la puerta roja de su abuela tenía una marca larga, profunda, como si alguien la hubiera arañado con una uña enorme. Hoja 3. La imagen apareció 3 días después en la escuela técnica. El computador era uno de los primeros conectados a la red local de Nueva Ongmen. Lo habían instalado para mostrar que la ciudad no sería una aldea atrasada, sino una promesa del futuro. Los estudiantes se turnaban para usarlo. Algunos escribían documentos. Otros jugaban con programas simples. Otros copiaban archivos en disquetes y se sentían parte de un mundo que todavía no entendían. Chen Rui fue el primero en verla. Tenía 16 años, el pelo largo, una chaqueta demasiado grande y una risa nerviosa. Estaba intentando copiar un programa cuando la pantalla se apagó. Luego apareció la imagen. Era una cara. O algo parecido a una cara. La fotografía estaba deformada por líneas rojas y negras. Parecía tomada desde muy cerca, como si la criatura hubiera apoyado el rostro contra el vidrio de la pantalla. Tenía ojos redondos, húmedos, demasiado humanos. La boca era ancha. Los dientes, irregulares. La piel parecía pelo mojado, barro seco y carne quemada al mismo tiempo. Debajo apareció la frase, no apaguen el ruido. Chen se rió. Miren esta porquería. Los demás se acercaron. ¿Qué es? ¿Un virus? No, es una broma. Mi abuela hablaba de eso, dijo una muchacha llamada Yan. Decía que era el Nian. Todos rieron. Chen guardó la imagen en un disquete. Le puso de nombre Nian BMP. Después la copió en otros computadores. Antes del mediodía, media escuela la había visto. Antes de la tarde, varios trabajadores de la construcción también. Uno de ellos la llevó en un disquete a la oficina municipal. Otro la imprimió en papel de baja calidad y la pegó en el comedor como broma. Alguien escribió debajo, el monstruo de los campesinos. Esa noche, Chen soñó con una puerta roja. En el sueño, él estaba dentro de su dormitorio, pero su dormitorio no tenía ventanas. Solo una puerta pintada de rojo oscuro. Detrás de ella algo respiraba. 3 golpes. Silencio. 3 golpes más. Chen quiso gritar, pero su boca estaba llena de petardos mojados. Despertó sudando. Su madre dormía en la habitación contigua. Su padre roncaba. Entonces escuchó el sonido real. 3 golpes en la puerta de la casa. Silencio. 3 golpes más. Hoja 4. El padre de Chen abrió con una linterna en la mano. Afuera no había nadie. La calle estaba vacía. Los postes eléctricos nuevos proyectaban una luz amarilla sobre el barro. Al fondo se veían las máquinas detenidas, negras contra la montaña. El aire olía a humedad y cemento. ¿Quién anda ahí?, gritó. Nadie respondió. Chen miraba desde el pasillo. Vio a su padre inclinarse, tocar algo en la puerta y luego quedarse quieto. Papá, dijo. ¿Qué es? El hombre cerró lentamente. En la madera había 3 marcas verticales. No eran rasguños de perro ni de cuchillo.
Eran profundas, anchas, como hechas por garras. Pero lo peor no era eso. Las marcas estaban rojas. No pintadas. Rojas desde adentro. Como si la madera hubiera sangrado. A la mañana siguiente, el padre de Chen fue a la oficina municipal. Quería denunciar una amenaza. El funcionario de turno lo escuchó con fastidio. Le dijo que seguramente eran jóvenes haciendo bromas por la imagen del computador. Estamos construyendo una ciudad moderna, dijo el funcionario. No podemos perder tiempo con supersticiones. Ese mismo día, el alcalde Wu anunció que la celebración tradicional del Año Nuevo Lunar sería reemplazada por un espectáculo urbano. No habría tambores antiguos. No habría petardos en cada calle. No se permitiría pintar puertas con tintes tradicionales porque afeaban la imagen del nuevo centro. Habría luces programadas. Música grabada. Fuegos artificiales controlados. Una transmisión pública desde la plaza central. El discurso fue aplaudido por empresarios, ingenieros y comerciantes. Li Tiowei estaba entre ellos. Aplaudió también, aunque una incomodidad pequeña se le quedó clavada bajo las costillas. Esa tarde volvió a casa de su abuela. Meilin estaba sentada frente a la puerta roja, pasando un pincel viejo sobre las marcas. No salieron, dijo Li Tiowei. No son marcas para borrar. La gente está asustada por una broma. La anciana levantó los ojos. Las bromas no golpean la puerta. Li Tiowei iba a responder, pero entonces vio algo junto al umbral. Un mechón de pelo negro, grueso, mojado. No era humano. Hoja 5. El primer muerto fue Luo Sheng, dueño de la empresa Kimin Development. Había comprado el bosque de bambú por una cifra que nadie en Ongmen había visto junta en su vida. También había firmado el contrato para dinamitar parte del monte Qingluan y abrir paso a una avenida elevada. Lo encontraron en su oficina, en el tercer piso del edificio municipal. La puerta estaba cerrada por dentro. Las ventanas también. No había sangre en el suelo. No había señales de pelea. Luo Sheng estaba sentado en su escritorio, con los ojos abiertos y una expresión de absoluto desconcierto. Tenía las manos apoyadas sobre un contrato de venta. La pluma aún estaba entre sus dedos. Al principio pensaron que había sufrido un infarto. Después le quitaron la chaqueta. Debajo de la camisa, su piel estaba levantada en líneas rojas. Al abrirle el pecho, el médico local retrocedió y vomitó en un balde. Dentro del cuerpo de Luo Sheng habían crecido astillas. Cientos de astillas rojas. No clavadas desde afuera. Crecidas desde adentro. Como si una puerta hubiera germinado en sus órganos. El informe oficial habló de reacción alérgica, contaminación química, algo relacionado con las obras. Nadie creyó del todo, pero todos fingieron creer. Esa tarde, la imagen del Nian volvió a aparecer. Esta vez no fue solo en la escuela. Apareció en los computadores de la municipalidad, en las oficinas de Kimin Development y en una pantalla de prueba instalada en la plaza central. El rostro ocupó todo el vidrio. Los ojos parecían más abiertos que antes. Debajo de la imagen apareció otra frase: el pacto fue vendido. Li Tiowei estaba en la sala técnica cuando ocurrió. Intentó apagar la pantalla, pero el monitor siguió encendido incluso después de desconectar el cable. El rostro lo miraba. No como una imagen. Como un animal mirando desde el otro lado de una jaula. Esa noche, Li Tiowei soñó con la montaña. Estaba abierta. No por explosivos. Por una boca. Dentro de la grieta roja había miles de puertas, una detrás de otra, y todas golpeaban al mismo tiempo. Hoja 6. Meilin le contó la historia completa al amanecer. Li Tiowei no quería escucharla, pero el sueño lo había dejado temblando. Se sentó frente a ella mientras la anciana preparaba té con manos firmes. Los primeros habitantes no encontraron este valle, dijo ella. Fueron llamados. ¿Por quién? Por el hambre. Li Tiowei guardó silencio.
El hambre no siempre es falta de comida, continuó Meilin. A veces el hambre tiene cuerpo. A veces espera bajo la tierra. A veces deja que los hombres vivan encima de ella, si le prometen recordar que está ahí. ¿Hablas del Nian? La anciana asintió. No era una bestia como dicen los cuentos. No bajaba solamente una vez al año. Estaba siempre abajo. El año nuevo era el momento en que la puerta se debilitaba. El rojo confundía sus ojos. El ruido le hacía creer que el mundo estaba despierto. Mientras el mundo estuviera despierto, no podía subir. Litio Wei se frotó la cara. Eso no tiene sentido. La ciudad tampoco. Y mírala. Afuera, las máquinas comenzaron a rugir. El sonido de los motores llenó la mañana. Meilin se levantó con dificultad y abrió un cofre viejo. Sacó un libro envuelto en tela roja. No estaba escrito en mandarín moderno. Tenía dibujos, símbolos, manchas, marcas de dedos. En una página aparecía una criatura enorme frente a una aldea. No era exactamente un animal. Su cabeza parecía cambiar: buey, león, perro, hombre, dragón, cadáver. Tenía la boca demasiado grande. Sus ojos eran círculos rojos. Debajo, una frase antigua: mientras haya puertas rojas, el hambre no sabrá dónde entrar. Litio Wei tocó la página. Sintió un latido. Retiró la mano. Eso fue el papel, dijo. La anciana negó. Número. Eso fue él. Entonces alguien golpeó la puerta. 3 veces. Ambos quedaron inmóviles. Silencio. 3 golpes más. Meilin cerró los ojos. No abras, susurró. Pero la voz al otro lado era la de la madre muerta de Litio Wei. Hijo, dijo la voz. Déjame entrar. Hoja 7. Litio Wei no recordaba bien a su madre. Había muerto cuando él tenía 9 años. Recordaba su olor a arroz caliente, sus manos lavándole el pelo, su risa baja cuando su padre decía alguna tontería. Pero su voz se había gastado con el tiempo. En la memoria era apenas una sombra. Ahora sonaba nítida detrás de la puerta. Hijo, hace frío. Meilin lo tomó del brazo con fuerza. No es ella. Litio Wei tenía los ojos llenos de lágrimas. Abuela, no es ella. ¿Cómo sabes? La anciana apretó los dientes. Porque los muertos de esta casa no piden permiso. Nos cuidan desde adentro. La voz volvió. Wei, abre. La puerta roja crujió. Algo pasó una uña por la madera desde afuera. El sonido fue lento, íntimo, insoportable. Como si alguien rascara un hueso. Meilin comenzó a golpear una olla con una cuchara de metal. El ruido llenó la casa. La voz se apagó de golpe. Litio Wei retrocedió, respirando como si hubiera corrido kilómetros. ¿Qué era eso? La anciana siguió golpeando hasta que el sol terminó de salir. Después dijo: aprende el sonido. Te va a salvar una vez. No 2. En la ciudad, mientras tanto, las obras avanzaban. El alcalde Wu ordenó retirar los puestos antiguos de la calle principal. Las puertas rojas fueron repintadas de blanco para uniformar la estética urbana. Los tambores ceremoniales fueron guardados en un almacén municipal. Los jóvenes se sacaban fotografías frente a las casas viejas antes de que las demolieran. Chen y sus amigos siguieron compartiendo la imagen. Alguien escribió una historia corta y la pegó en un foro local de estudiantes. Decía que si veías al Nian en pantalla, debías pintar tus ojos de rojo antes del año nuevo o la bestia te reconocería. Alguien más agregó que si escuchabas 3 golpes, no debías responder. Otro inventó que la criatura podía entrar por cables eléctricos. Todos se rieron. Pero cada versión nueva era más parecida a la verdad. Y cada vez que alguien copiaba el archivo, en la montaña se abría un poco más la grieta. Hoja 8. La segunda muerte ocurrió en la Avenida Nueva.
Un operador de maquinaria llamado Den estaba trabajando cerca de la ladera cuando su excavadora se detuvo. Los demás lo vieron bajar, revisar el motor y caminar hacia la zona prohibida por seguridad. Después desapareció. Lo buscaron durante horas. Encontraron su casco al borde de una grieta recién abierta. Desde abajo salía aire caliente, húmedo, con olor a animal encerrado. Litio Wei llegó con una linterna y 2 obreros. No bajen, dijo uno de ellos. Esto no estaba ayer. La grieta parecía una herida en la montaña. Las paredes interiores eran rojas, no por mineral, sino por algo carnoso, brillante. Litio Wei alumbró hacia el fondo. Vio escalones. No naturales. Tallados. Muy antiguos. ¿Quién construyó esto?, preguntó. Nadie respondió. Del interior llegó un sonido. No era la voz de Den. Era el ruido de muchos tambores golpeados bajo tierra, pero sin ritmo humano. Sonaban como corazones gigantes. Uno de los obreros huyó. El otro se quedó paralizado. Litio Wei dio un paso atrás. Entonces algo salió disparado desde la grieta. No fue una mano. No fue una garra. Fue la sombra de una garra. Pasó por el rostro del obrero sin tocarlo. El hombre abrió la boca. Sus ojos se pusieron rojos. Cayó de rodillas y empezó a golpearse la cabeza contra las piedras. «Basta», gritó Litio Wei. El obrero no escuchaba. Siguió golpeándose hasta que dejó de moverse. Litio Wei corrió. Esa noche, el cuerpo de Den apareció sentado dentro de la excavadora. Pero la máquina estaba apagada. El cadáver no tenía rostro. En su lugar había una superficie lisa, roja, barnizada. Como una puerta pequeña. Y desde dentro de esa puerta se escuchaban golpes. 3. Silencio. 3 más. El informe oficial dijo accidente laboral. La ciudad siguió construyéndose. Hoja 9. La noche siguiente, Litio Wei robó el libro antiguo de su abuela. No lo hizo por maldad. Lo hizo porque necesitaba pruebas. Si llevaba el texto a alguien capaz de traducirlo, quizá descubriría que todo era una mezcla de mitología, historia y miedo campesino. Quizá encontraría una explicación racional. Fue a la escuela técnica, donde había una sala con computadores y un escáner nuevo. Chen estaba allí. ¿Usted también quiere ver al monstruo?, preguntó el muchacho. Litio Wei lo miró con irritación. ¿Todavía tienes el archivo? Chen sonrió. Todos lo tienen. Encendió el computador. La pantalla parpadeó. Abrió la carpeta. Allí estaba, Niam BMP. Pero el archivo había cambiado. Ahora se llamaba, Ongmen recuerda EXE, yo no le puse ese nombre, dijo Chen. Litio Wei sintió frío. No lo abras. Chen ya había hecho doble clic. La pantalla se apagó. Durante unos segundos no ocurrió nada. Luego apareció una habitación. No era una fotografía. Parecía una transmisión en vivo. Una habitación oscura, con una puerta roja al fondo. La imagen temblaba como si alguien respirara cerca de la cámara. Chen se acercó. ¿Qué es esto? La puerta de la pantalla recibió 3 golpes. El muchacho se alejó. Silencio. 3 golpes más. Litio Wei desconectó el computador. La pantalla siguió encendida. La puerta digital comenzó a abrirse. Desde el interior apareció un ojo rojo. No una imagen de ojo. Un ojo real, húmedo, buscando. Chen gritó. Todas las pantallas de la sala se encendieron al mismo tiempo. En cada una apareció una puerta distinta. Algunas eran viejas, de madera. Otras eran modernas, de metal. Otras parecían puertas de casas que Litio Wei reconocía. Una era la puerta de su abuela. Otra era la puerta de la casa de Chen. Otra era la puerta de la oficina del alcalde.
Debajo de todas apareció la misma frase: ya no necesito la montaña. Hoja 10. Meilin supo que Litio Wei había robado el libro antes de que él volviera. Lo esperaba sentada frente a la puerta roja, con los tambores antiguos a sus pies. Había sacado 3 del cofre familiar. Eran pequeños, de cuero oscuro, con marcas pintadas alrededor. Ya entró en las máquinas, dijo. Litio Wei no respondió. Abriste una puerta. No fui yo. Fue el muchacho. Las puertas no distinguen entre culpa e ignorancia. Litio Wei tiró el libro sobre la mesa. Entonces dime cómo se cierra. La anciana lo miró largamente. No se cierra. Tiene que haber una forma. La forma era no abrirla. Litio Wei golpeó la mesa. La ciudad no puede detenerse. Hay miles de personas trabajando. Hay inversión, familias, casas nuevas, casas sin rojo. Basta con eso. Meilin se levantó. Por primera vez, pareció más grande que su cuerpo. ¿Crees que el rojo es pintura? ¿Crees que el ruido es sonido? ¿Crees que la montaña es piedra? Por eso va a morir todo. La palabra cayó en la habitación como un cuchillo. Todo. Litio Wei se quedó inmóvil. ¿Qué significa todo? La anciana tocó la cubierta del libro. Cuando el pacto se rompe, no muere una persona. Muere el lugar. Muere lo que recuerda el lugar. Los nombres, las casas, los hijos, los perros, las cartas, las fotografías. El Nian no solo come carne. Come pertenencia. Afuera comenzó a llover. La lluvia golpeaba los techos como dedos pequeños. ¿Qué puedo hacer? Preguntó Litio Wei. Meilin tardó en responder. Pintar. Golpear. Recordar. Aunque sea tarde. ¿Y si todos lo hacen? La anciana cerró los ojos. No todos creerán. Los obligaremos. No se puede obligar a recordar. Ese fue siempre el problema. Hoja 11. Litio Wei intentó advertir al alcalde. El alcalde Wu lo recibió en su oficina con una sonrisa cansada. Era un hombre robusto, de bigote delgado, vestido con traje gris. En la pared tenía un plano enorme de Nueva Ongmen, avenidas, torres, parques, zonas comerciales, un futuro impecable dibujado sobre un pasado que ya no aparecía. Litio Wei, me dicen que estás nervioso. Tenemos que suspender las obras en la montaña. Wu dejó la taza de té. ¿Por qué? Hay una grieta. Hay túneles antiguos. Hay muertes que no se están investigando. Accidentes. No son accidentes. El alcalde suspiró. Te escuché porque respeto a tu familia. Pero no voy a paralizar el proyecto más importante de esta región por historias de tu abuela. Litio Wei sacó una copia impresa de la imagen del Nian. Esto apareció en la red de la escuela. Después en la municipalidad. Después en las pantallas de la plaza. Wu miró el papel y se rió. Un dibujo feo. La gente que lo ve escucha golpes. La gente escucha lo que quiere escuchar. Luoseng murió con astillas creciendo dentro. No repitas eso. Den apareció sin rostro. Basta. El alcalde se levantó. La celebración del Año Nuevo seguirá como fue planeada. Será una demostración de progreso. Habrá transmisión, luces, música. No vamos a convertirnos en una aldea primitiva golpeando ollas por miedo a un cuento. Litio Wei lo miró con rabia. Entonces pinte al menos su puerta de rojo. Wu sonrió. Mi puerta es de vidrio. Esa noche, el alcalde Wu despertó en su oficina. No recordaba haberse quedado dormido allí. La ciudad estaba apagada. Frente a él, la puerta de vidrio estaba cubierta por condensación. Desde el otro lado, alguien escribió con un dedo invisible, el vidrio también es puerta. Luego vinieron los 3 golpes. Y esta vez el vidrio golpeó desde adentro. Hoja 12. A la mañana siguiente, el alcalde no murió.
Eso fue peor. Lo encontraron vivo en la plaza central, sentado bajo la pantalla gigante recién instalada para la celebración. Tenía los ojos abiertos y la boca llena de papel rojo masticado. No respondía a su nombre. No parpadeaba. Solo repetía una frase, el ruido se apagó antes de empezar. Lo llevaron al consultorio médico. Le limpiaron la boca. Le pusieron sedantes. Nada funcionó. A mediodía comenzó a hablar con otra voz. Una voz baja, húmeda, casi animal. La puerta fue vendida. Los médicos salieron de la sala. Litio Wei entró solo. El alcalde giró la cabeza hacia él. Sus pupilas estaban rojas. Tú naciste de los que guardaban, dijo la voz. Y trabajaste para los que vendieron. Litio Wei sintió que las piernas le fallaban. ¿Qué quieres? La boca del alcalde se abrió lentamente. Los labios se estiraron más de lo posible. Lo mismo que siempre. ¿Qué? Entrar. El alcalde comenzó a reír. No como hombre, sino como muchos animales respirando dentro de una cueva. Después se mordió la lengua y la escupió sobre el suelo. Pero no murió. Siguió riendo sin lengua. Esa tarde, la noticia se esparció por Nueva Ungmen. Algunos huyeron. Otros se encerraron. Muchos fueron a comprar pintura roja, pero las tiendas ya no tenían. Alguien descubrió que todos los tambores ceremoniales guardados en el almacén municipal habían sido cortados por dentro. El cuero estaba abierto como piel. Los petardos habían desaparecido. Las campanas de la escuela estaban quebradas. Las ollas de metal de muchas casas aparecieron abolladas desde adentro. La ciudad quería hacer ruido. Pero algo ya estaba quitándole la posibilidad. Al anochecer, en todas las radios locales sonó una interferencia. Entre el ruido blanco, una voz infantil susurró, no despierten. Hoja 13 Chen fue el primero en intentar destruir el archivo. Llevaba 3 noches sin dormir. Su madre había pintado la puerta con tinta roja de escribir, porque no encontró pintura. Su padre había clavado tablas en las ventanas. Aún así, cada noche escuchaban los golpes. 3. Silencio. 3 más. Pero lo peor eran las pantallas. El televisor viejo se encendía solo. La calculadora mostraba números rojos. El reloj digital parpadeaba a las 3 de la mañana. El archivo Niam BMP estaba en todos los disquetes de Chen, incluso en los que nunca había usado. Quemó algunos en el patio. El humo salió rojo. En el humo vio una cara enorme mirando desde arriba. Decidió ir a la escuela y borrar todo. Entró por una ventana rota. La sala de computadores estaba fría. Encendió una máquina. El archivo apareció en el escritorio. Lo borró. Volvió a aparecer. Lo borró otra vez. Apareció con otro nombre, Chenabre. El muchacho lloró. No quiero, susurró. La pantalla mostró su propia habitación. Su madre dormía. Su padre estaba sentado junto a la puerta con un cuchillo. Luego la imagen cambió. Mostró la casa desde afuera. Algo estaba parado frente a la puerta. No se veía completo. Era demasiado grande para entrar en el cuadro. Solo se veían las patas cubiertas de pelo negro, las garras y una parte del pecho que subía y bajaba con lentitud. La criatura golpeó 3 veces. En la pantalla, el padre de Chen se levantó. En la vida real, lejos de allí, también se levantó. Chen gritó frente al computador, «Papá, no». Pero su voz no llegó a la casa. La puerta se abrió. La pantalla se volvió roja. Cuando Chen volvió corriendo, encontró la casa intacta. La puerta estaba cerrada. Dentro no había nadie. Ni su madre. Ni su padre. Ni muebles. Ni fotografías. Solo polvo. Como si la familia Chen nunca hubiera existido. Hoja 14 Chen llegó a la casa de Litio Wei con las manos ensangrentadas de tanto golpear puertas vacías.
Se los comió, dijo. Pero no los mató solamente. Los borró. Meilin lo hizo entrar. La anciana le dio agua. El muchacho no bebió. Miraba las paredes como si temiera que también desaparecieran. Litio Wei sintió una culpa insoportable. Él había visto el archivo abrirse. Él había trabajado para la ciudad. Él había ignorado a su abuela. Todo le parecía unido por una línea roja que terminaba en su propia mano. Aún queda una noche, dijo Meilin. ¿Una noche para qué? Preguntó Chen. Para hacer ruido. No hay tambores. Entonces usaremos huesos, puertas, piedras, ollas, voces. No queda pintura roja, dijo Litio Wei. Meilin lo miró. Nadie dijo nada durante unos segundos. Luego Chen entendió. No, susurró. La anciana habló con calma. Antes de la pintura hubo sangre. Litio Wei se levantó. No vamos a hacer eso. Ya lo hicieron, dijo Meilin. Solo que sin saberlo. Cada contrato firmado con la montaña fue sangre. Cada árbol cortado fue sangre. Cada puerta blanca fue sangre. Ahora quieren salvarse sin pagar. El silencio pesó sobre ellos. Afuera, Nueva Ongmen brillaba con luces eléctricas. La plaza estaba lista para la celebración moderna. Las pantallas habían sido reparadas. Los altavoces estaban instalados. Los funcionarios insistían en que el evento seguiría, porque cancelar sería admitir miedo. Litio Wei decidió organizar a los vecinos antiguos. Fue casa por casa. Algunos lo escucharon. Otros lo insultaron. Otros se rieron. Un hombre joven le dijo, si tu monstruo existe, que venga. Así salimos en televisión. Litio Wei lo miró con tristeza. No va a quedar televisión. Esa noche, los que aún recordaban se reunieron en la calle vieja de Ongmen. Eran menos de 50. Ancianos, niños, unas pocas madres, 3 obreros, Chen, Meilin y Litio Wei. Todos tenían algo para golpear. Todos tenían miedo. Hoja 15. El año nuevo lunar llegó con una lluvia fina. La ciudad moderna celebraba en la plaza central. Había luces rojas eléctricas, pero ninguna puerta pintada. Había música grabada, pero ningún tambor vivo. Había fuegos artificiales programados, pero ningún anciano guiando el ruido. Había cámaras, discursos, sonrisas tensas y una pantalla gigante transmitiendo el rostro del alcalde Guo, aunque todos sabían que el alcalde ya no hablaba con voz humana. Lo pusieron frente al público como si estuviera enfermo pero presente. Cuando el reloj marcó las 11:50, los altavoces emitieron un chillido. La pantalla se apagó. La multitud murmuró. Litio Wei, desde la calle vieja, comenzó a golpear una olla. Meilin golpeó un tambor roto. Chen golpeó una puerta desmontada. Los demás siguieron. El sonido era pobre, desordenado, desesperado. Pero era sonido humano. En la plaza, la pantalla gigante volvió a encenderse. Apareció la imagen del Nian. No granulada. No borrosa. Clara. La criatura miraba desde una oscuridad roja. Tenía ojos redondos, húmedos, antiguos. La cabeza parecía cambiar de forma: buey, perro, león, hombre viejo, niño hambriento, cadáver, dragón sin gloria. La boca ocupaba demasiado rostro. Debajo apareció una frase: el ruido es pequeño. Entonces todos los altavoces de la ciudad comenzaron a emitir golpes. 3. Silencio. 3 más. La gente de la plaza rió nerviosa al principio. Después vio que las puertas de los edificios alrededor empezaban a abrirse solas. La estación de policía. La oficina municipal. La escuela. El centro comercial aún sin inaugurar. Las casas nuevas. Todas las puertas se abrieron hacia adentro. Y desde la montaña bajó el rugido. No fue un sonido fuerte.
Fue peor. Fue un sonido que hizo que cada persona recordara el primer miedo de su infancia. Hoja 16. El Nian entró primero por la plaza. Nadie lo vio completo. Ese fue el horror mayor. Cada persona veía una parte distinta. Una mujer vio a su padre muerto caminando con piel de animal. Un niño vio una boca enorme llena de luces rojas. Un obrero vio la excavadora que había usado, pero hecha de carne. Litio Wei vio una sombra tan grande que parecía doblar los edificios. La bestia no corría. No necesitaba correr. Donde ponía una pata, las baldosas se volvían tierra antigua. Donde respiraba, las luces eléctricas se apagaban. Donde miraba, las personas olvidaban cómo gritar. Los primeros en desaparecer fueron los que estaban grabando. Las cámaras cayeron al suelo. Las pantallas mostraron por un instante sus rostros. Después nada. Las personas detrás de las cámaras dejaron de existir. No quedaron cuerpos. No quedaron zapatos. No quedaron nombres en las credenciales. Una mujer buscó a su esposo entre la multitud y de pronto no recordó si alguna vez había estado casada. Un niño lloró por su madre, pero al segundo siguiente olvidó la palabra madre. El Nian avanzaba comiendo no solo cuerpos, sino vínculos. En la calle vieja, los 50 seguían golpeando. Las manos de Litio Wei sangraban. Chen lloraba mientras golpeaba la puerta. Mei Lin cantaba en una lengua que parecía más vieja que el pueblo. Por unos minutos, el Nian no pudo entrar allí. Las casas antiguas temblaban. Las puertas rojas resistían. Pero no todas estaban bien pintadas. No todas tenían fe. No todo ruido era recuerdo. Una puerta al fondo de la calle se abrió. Una anciana gritó. Algo oscuro entró en la casa y apagó su nombre. Litio Wei vio cómo la casa se volvía vacía desde adentro. Primero desaparecieron las cortinas. Luego los muebles. Luego las fotografías. Luego la anciana misma. Finalmente, nadie recordó por qué estaban mirando esa casa. Solo Mei Lin lo recordó. Y por eso comenzó a llorar. Hoja 17, hay que subir a la montaña, dijo Mei Lin. Litio Wei la miró como si no hubiera oído bien. Ahora. El pacto no se rompió en la ciudad. Se rompió arriba. Chen, pálido, apretó la puerta rota contra su pecho. ¿Y qué hacemos allá? La anciana miró hacia el monte Qingluan. Devolverle una puerta. No explicó más. Subieron por el camino de las obras. La lluvia convirtió el barro en una pasta roja. Abajo, Nueva Ongmen gritaba, aunque los gritos duraban cada vez menos. Las luces se apagaban por sectores. Los edificios nuevos parecían hundirse en una oscuridad viva. Litio Wei ayudaba a su abuela a caminar. Chen iba detrás con una linterna que parpadeaba. Cada pocos metros se escuchaban golpes desde lugares imposibles, bajo las piedras, dentro de los árboles cortados, en el pecho de Litio Wei. 3. Silencio. 3 más. Llegaron a la grieta abierta por las excavadoras. Ahora era enorme. Un calor húmedo salía desde abajo. Las paredes rojas latían. Los escalones antiguos descendían hacia una oscuridad que respiraba. Mei Lin sacó un cuchillo pequeño. Litio Wei retrocedió. Número, la puerta se pinta desde los guardianes. No voy a dejar que te mates. La anciana sonrió. Yo morí cuando vendieron la montaña. Lo que queda de mí solo estaba esperando esta noche. Se cortó la palma y untó sangre sobre una piedra plana junto a la grieta. Luego tomó la mano de Litio Wei y la presionó contra la suya. Tú también. Litio Wei lloró, pero obedeció. Chen hizo lo mismo. La piedra empezó a ponerse roja. Desde la profundidad, algo rugió. Mei Lin comenzó a cantar más fuerte. La grieta tembló. Por un momento, Litio Wei creyó que funcionaba. Entonces todas las pantallas de Nueva Ongmen, abajo en la ciudad, se encendieron al mismo tiempo y proyectaron la montaña.
El Nian vio la puerta que intentaban cerrar. Y subió. Hoja 18 no salió de la grieta. Salió de la pantalla de la linterna de Chen. Eso fue lo imposible. La luz parpadeó, se volvió roja y mostró el ojo de la criatura. Chen gritó y soltó la linterna, pero el ojo ya estaba allí, suspendido en el aire, creciendo. Después apareció una garra. Después una parte de la boca. La realidad se abrió como tela mojada. Mei Ling golpeó el tambor roto con las últimas fuerzas. Li Tiowei gritó. Chen corrió. El Nian lo alcanzó sin moverse. La sombra de la bestia cayó sobre el muchacho y Chen se detuvo. Durante un segundo miró a Li Tiowei con expresión de niño perdido. No recuerdo mi cara, dijo. Después desapareció. No quedó cuerpo. No quedó ropa. Solo el disquete quemado cayendo sobre el barro. Li Tiowei quiso correr hacia él, pero su abuela lo sostuvo. Sigue pintando. La piedra roja estaba incompleta. Li Tiowei se cortó más profundo la mano. La sangre cayó sobre la superficie. Mei Ling hizo lo mismo. El símbolo antiguo empezó a cerrarse alrededor de la grieta. El Nian rugió. Esta vez Li Tiowei lo vio completo. Y entendió por qué ninguna descripción podía servir. El Nian era todos los animales que el hombre había temido cuando aún no tenía casas. Era la noche antes del fuego. Era el hambre mirando desde el bosque. Era la boca detrás de la puerta. Era la razón por la que los primeros humanos se reunieron alrededor del ruido. No era malvado. Era anterior a la moral. Era hambre. Mei Ling empujó a Li Tiowei hacia atrás. Perdóname, dijo. ¿Por qué? La anciana sonrió. Porque te enseñé demasiado tarde. El Nian bajó la cabeza. Mei Ling golpeó el tambor una última vez. La bestia abrió la boca y se tragó su nombre. Li Tiowei vio a su abuela desaparecer. Y en el mismo instante olvidó su voz. Hoja 19 Li Tiowei quedó solo en la montaña. Abajo, Nueva Ongmen moría por sectores. Las avenidas se borraban. Los edificios nuevos se vaciaban. Las oficinas perdían sus documentos. Las casas perdían sus familias. Los registros municipales quedaban en blanco. El hospital dejó de tener pacientes porque nadie recordaba haber nacido. La escuela quedó llena de pupitres sin nombres tallados. La plaza central transmitía una imagen roja a una audiencia que ya no existía. Li Tiowei terminó de pintar la piedra con su sangre. El símbolo brilló. La grieta se cerró unos centímetros. El Nian retrocedió. Por primera vez, la bestia pareció confundida. El ruido de la calle vieja todavía llegaba débilmente desde abajo. Algunos seguían golpeando. Pocos. Muy pocos. Li Tiowei entendió que no bastaba. El pacto no podía restaurarse con media sangre ni medio recuerdo. Necesitaba una aldea completa. Pero la aldea ya había sido vendida. Necesitaba generaciones recordando. Pero las generaciones habían olvidado. Necesitaba puertas rojas. Pero las puertas eran de vidrio. Entonces Li Tiowei hizo lo único que quedaba. Bajó de la montaña llevando el tambor roto de su abuela. Caminó por calles que desaparecían detrás de él. Vio personas correr hacia casas que ya no les pertenecían. Vio madres olvidando hijos en mitad del abrazo. Vio hombres mirando sus propias manos como si fueran objetos ajenos. Vio al alcalde Wu arrastrándose sin lengua por la plaza, riendo con la voz de la bestia. Li Tiowei llegó al centro. Subió al escenario de la celebración moderna. Tomó el micrófono. Todas las pantallas mostraron su rostro. Ongmen, dijo. Recuerda. Y golpeó el tambor. Una vez. El sonido recorrió la ciudad. Las personas se detuvieron. Golpeó otra vez. Algunos lloraron sin saber por qué. Golpeó una tercera vez. Y durante un segundo, toda Nueva Ongmen recordó la aldea. Recordó las puertas rojas. Recordó los arrozales.
Recordó el bosque. Recordó la montaña antes de la herida. Recordó el pacto. Entonces el Nian abrió la boca. Y se comió el recuerdo entero. Hoja 20. La muerte de Ongmen no fue una explosión. No hubo fuego final. No hubo rescate. No hubo sobrevivientes contando lo ocurrido. Fue peor. Fue una desaparición lenta, íntima, completa. Las personas murieron primero dentro de la memoria de los otros. Después murieron en sus cuerpos. Después murieron en los papeles. Después murieron en las fotografías. Después murieron en los nombres de las calles. Después murieron en los mapas. Lee Teo-wei fue el último. Estaba de pie sobre el escenario, con el tambor roto entre las manos. Frente a él, la plaza estaba vacía. No porque la gente hubiera escapado. No porque estuvieran escondidos. Vacía como una habitación donde nunca hubo nadie. Las torres de Nueva Ongmen parpadeaban. Una por una, sus luces se apagaban. En la pantalla gigante apareció la puerta roja de la casa de su abuela. Lee Teo-wei la reconoció, aunque ya no recordaba quién había vivido allí. Sintió una pena enorme, sin objeto. Como llorar por alguien cuyo rostro se ha perdido. 3 golpes sonaron desde la pantalla. Silencio. 3 golpes más. Lee Teo-wei entendió. El Nian no estaba afuera. Ya no. La modernidad le había dado otra forma. Ya no necesitaba bajar cada año desde la montaña. Ya no necesitaba esperar puertas sin pintar. Podía vivir en la señal, en el archivo, en la imagen compartida, en la pantalla encendida de una ciudad que creyó haber superado el miedo. La puerta de la pantalla se abrió. Detrás no había oscuridad. Había un valle. Ongmen antiguo. Los arrozales brillaban bajo el sol. Las casas tenían puertas rojas. Los niños corrían con petardos. Los ancianos golpeaban tambores. El bosque de bambú seguía entero. La montaña no tenía heridas. Por un instante, Lee Teo-wei quiso entrar. Quiso creer que la bestia devolvía lo perdido. Pero entonces vio que todos en el valle estaban quietos. Los niños no parpadeaban. Los ancianos no respiraban. Las puertas rojas estaban pintadas por dentro. Y sobre el cielo claro apareció la cara del Nian, enorme, paciente, satisfecha. Lee Teo-wei soltó el tambor. Lo siento, dijo, aunque ya no sabía a quién. La bestia lo llamó con la voz de todos los muertos de Ongmen. Lee Teo-wei dio un paso hacia la pantalla. La plaza quedó vacía. La pantalla se apagó. Al amanecer, no quedaba ciudad. No quedaba aldea. No quedaba montaña sagrada, ni bosque, ni archivos, ni registros de construcción. Los caminos terminaban en un terreno baldío cubierto de maleza. Los mapas corregían solos su error. Los nombres desaparecieron de las oficinas provinciales. Las familias de otras ciudades olvidaron que alguna vez tuvieron parientes en Ongmen. El mundo siguió. Los trenes pasaron lejos. Los gobiernos firmaron nuevos permisos. Los empresarios buscaron otras montañas. Años después, en un foro perdido de Internet, alguien encontró una imagen antigua dentro de un archivo corrupto. Era una cara roja y negra, demasiado cerca de la cámara. Debajo había una frase: no apaguen el ruido. El usuario la descargó. Se rió. La compartió. Esa noche, en otra ciudad, alguien escuchó 3 golpes en la puerta. Silencio. 3 golpes más. Pero ya no había nadie en Ongmen para advertirle.